Buenas tardes. Vamos a hablar de parálisis cerebral. El término parálisis cerebral fue descrito en 1862 por el Dr. William John Little y él describía el trastorno como una rigidez espástica, que es la característica clínica más importante de este diagnóstico. Entonces es un diagnóstico que tiene años de estar descrito. ¿Y qué es la parálisis cerebral? Se conoce la parálisis cerebral como un grupo de trastornos en los cuales está afectada la motilidad y la postura, que resulta del daño del sistema nervioso central en desarrollo, es decir, de básicamente una patología de los niños. Se considera que el sistema nervioso termina su desarrollo tardíamente, pero las funciones motoras principalmente hasta los 5 años. Por lo tanto, se habla de parálisis cerebral cuando existe una lesión antes de los 5 años, incluso intraútero. Característicamente es un trastorno no progresivo, persistente, es decir, que una vez que se produce la lesión, esta puede variar como resultado del desarrollo, pero no va a empeorar. Y como se tiene lesión en el cerebro que causa este problema, se puede asociar a otros déficits cognitivos, sensoriales o epilepsia. ¿Cuán frecuente es? Se conoce que es causa de discapacidad física severa importante en niños. De hecho, es la causa más común. La prevalencia mundial no ha cambiado a lo largo de los años y se ha mantenido igual. Y esto principalmente porque las causas no están relacionadas tanto con el parto, sí con factores prenatales, y uno de los más importantes es la prematuridad, siendo los recién nacidos prematuros de alto riesgo de tener parálisis cerebral, 36% en menores de 28 semanas. Se calcula que 1 de cada 20 recién nacidos pretérmino van a evolucionar a parálisis cerebral, y esto es mayor cuanto menor edad gestacional tenga. Como les decía, la parálisis cerebral no está relacionada con la cesárea o con el tipo de parto. Este es un cuadro en que muestra la frecuencia de cesáreas en Estados Unidos a lo largo de los años y la frecuencia de parálisis cerebral. Como ven, la parálisis cerebral prácticamente se ha mantenido estable, pero las cesáreas han ido en incremento, un progresivo. Entonces es algo que no está ligado precisamente al parto, sino que tiene relación con más bien factores prenatales. ¿Y cuáles son las causas? Podemos dividirlas en causas que ocurren antes del nacimiento, durante la gestación. Y estas incluyen infecciones, malformaciones congénitas, teratógenos, alteraciones genéticas, alteraciones vasculares, encefálicas, producidas por alteraciones placentarias. Perinatales son las que ocurren alrededor del parto o en el parto, y estas son 20% de los casos, y aquí están las más conocidas y asociadas, como la asfixia, la hiperbilirrubinemia, las infecciones. Y postnatales están pues los traumas y las infecciones. Como prenatales tenemos que anotar también acá la prematuridad como principal causa o factor de riesgo prenatal. Y existe un 24% de los pacientes en que no va a haber una causa identificable. Pese a hacer todos los análisis, no va a haber una causa que nosotros podamos definir. Y es que a veces no es una causa única. Y esto es importante recalcarlo. No existe una causa única. A veces son combinación de factores, un porcentaje importante. Lo que sí tenemos son factores de riesgo. Y como les decía, un importante factor de riesgo es la prematuridad. A menor edad gestacional, mayor riesgo de parálisis cerebral. Y esto se produce porque el cerebro del niño está en formación y es muy lábil a cualquier factor que condicione cambios en la presión arterial, cambios en la oxigenación. El mismo parto, el mismo nacimiento es un cambio. Y las etapas de mayor labilidad incluyen entre las 26 y las 34 semanas, donde la sustancia blanca periventricular es la más lábil porque es la más vascularizada. Entonces,
Se producen lesiones, como les digo, solamente por variaciones en la presión, el nacimiento, y esto va a generar que estas áreas se isquemien, se mueran. Y esto va a generar un tipo especial de parálisis cerebral, que es la diplegia o la diparesia espástica, muy frecuentemente asociada a prematuridad. Otro factor de riesgo es la hemorragia intracraneal. Es la forma más común de hemorragia en el recién nacido y es mucho más común en el pretérmino. 50% de los casos de los recién nacidos sangran, y en este caso en los recién nacidos pretérmino. La mayor parte de las hemorragias se producen al tercer día, 90% de los casos, y se da también porque a nivel periventricular existe una irrigación especial que tiene unos vasos muy frágiles con una capa muy delgada, entonces cualquier situación puede provocar que haya un aumento de la presión o baja la presión, sangre. La hemorragia puede dejar secuelas importantes como ser hidrocefalia, como ser áreas de cerebro muertas, que se vuelven quistes por encefálicos. Otra causa o factor de riesgo importante son la presencia de infecciones prenatales, infecciones congénitas. Ya en la madre pueden no dar síntomas, pero en el recién nacido puede dar síntomas importantes de compromiso cerebral. Ese es el caso del citomegalovirus, por ejemplo, que puede producir calcificaciones, microcefalia, alteraciones en el neurodesarrollo. La toxoplasmosis, que va a producir alteraciones oculares como esta, granulomas, y a nivel cerebral igual, destrucción o áreas de isquemia cerebral. Y la rubeola, para nombrar, que va a producir también manifestaciones sistémicas. Otro factor asociado a parálisis cerebral es la presencia de malformaciones congénitas. Pueden no tener ninguna alteración externa y solo ser reconocidas por algún déficit motor y la presencia de estas alteraciones en la imagen. Distintos tipos, puede ser una esquizoencefalia solo en la mitad del cuerpo, o alteraciones más complejas asociadas a síndromes neurológicos como es la lisencefalia, o alteraciones que no siempre van a tener una manifestación motora, sino pueden tener una manifestación cognitiva predominantemente, como la colpocephalia. Otros factores de riesgo está la asfixia neonatal, que se ha visto hasta en 10% de los casos, principalmente asociados a tetraparesia espástica. La coriomionitis, en el 80% de los partos pretérminos, se ha visto que el factor desencadenante es la infección de la placenta y de las cubiertas. Y estas citocinas que se producen por la inflamación serían las causantes del daño neuronal. La presencia de embarazo gemelar. 10% de las parálisis cerebrales se asocian a embarazos gemelares. Y si un gemelo ha fallecido y el otro vive, el gemelo sobreviviente tiene 100% de riesgo de desarrollar parálisis cerebral. Otro factor es la hiperbilirrubinemia, que es el aumento de la bilirrubina y su impregnación cuando está en límites altos en los ganglios basales, lo cual va a producir un tipo especial de parálisis cerebral, que es la parálisis cerebral extrapiramidal. Bien, para entender un poco cómo es esto la parálisis cerebral, ya lo habíamos explicado cuando hablamos de vía piramidal. La vía piramidal parte de la cordosa motora, donde está la motoneurona superior, desciende, va a formar el haz piramidal que se entrecruza en el bulbo y por eso es una vía cruzada, hasta hacer sinapsis con el haz medular anterior y con la motoneurona inferior. Entonces esta es una vía inhibitoria muy larga, y que pues su lesión va a generar lo que se llama el síndrome piramidal, que ya lo hemos descrito, que son las características a las que se asocian la parálisis cerebral. La lesión de los ganglios basales que también participan en el movimiento va a generar no parálisis, pero sí alteraciones del movimiento que van desde rigidez, movimientos anormales y se conocen como síndrome extrapiramidal. Entonces, lo que vemos en la parálisis cerebral es una lesión de la motoneurona superior, lo cual va a hacer que haya una pérdida de la función inhibitoria sobre la motoneurona inferior
y lo que genera una excitabilidad en la motoneurona inferior, que es que da la espasticidad. Los subtipos de parálisis cerebral pues van a depender de la extensión del daño, de la habilidad de reorganizarse y adaptarse. Ya eso es muy importante, sobre todo cuando hablamos de niños. En la parálisis cerebral los subtipos clínicos pueden ser parálisis espástica, puede ser parálisis disquinética o extrapiramidal, la parálisis cerebral hipotónica y la mixta. De estas, la espástica es el 75% de los casos. Le siguen la disquinética 20%, hipotónica 10% y la mixta, que es un 3%. La parálisis cerebral espástica va a depender de las áreas donde se distribuye. Podemos tener una que se llama diplegia, que compromete las extremidades inferiores, la hemiplegia, que compromete las extremidades de un solo lado, de un hemicuerpo, y la tetraplegia o tetraparesia, que compromete las 4 extremidades. Las parálisis cerebrales espásticas son las más frecuentes, ¿ya? Y usualmente están asociadas a daño cerebral, más que de otro lado. Pues el compromiso bilateral, la tetraparesia usualmente se asocia a un daño cerebral difuso y muy severo, a diferencia de las hemiplegias, que son estas las posturas que van a estar asociadas a daño local de un hemisferio. El otro tipo de parálisis cerebral son las disquinéticas, o en las cuales hay alteraciones en los ganglios basales y se van a manifestar con alteraciones del movimiento. Presentan movimientos involuntarios que van a ser desde tetosia, corea, distonía. Ahora, la característica de estas parálisis cerebrales es que estos movimientos anormales pueden no estar presentes desde el principio, es decir, desde el recién nacido, sino ir apareciendo a lo largo de la evolución y en algunos casos ser muy limitantes porque las posturas impiden que el niño pueda realizar algunas actividades normales. Es importante recalcar que los chicos con parálisis cerebral disquinética pueden tener una capacidad cognitiva normal porque el daño es selectivo, solo daña ganglios basales y el resto de las conexiones cerebrales están prácticamente intactas. Entonces, en un porcentaje importante no hay retardo mental asociado. Y la mixta es la combinación de parálisis cerebral, en este caso principalmente espástica con extrapiramidal, pero también puede darse otra variante entre hipotónica y disquinética. Otros déficits que pueden tener los niños es, como habíamos dicho, están asociados a alteraciones a nivel cerebral. En el 70% de los casos van a tener otra discapacidad. El retardo mental es el más frecuente, con 52% de los pacientes con retraso mental. De estos, la mitad son severos. 45% convulsiones, más frecuentemente en parálisis cerebrales hemiparéticas o hemipléjicas. Compromiso sensorial, 28% tendrán compromisos visuales, 12% auditivos, y otros trastornos incluyen trastorno del aprendizaje, del lenguaje, trastornos nutricionales y de la deglución, que pueden llegar a un 30%, y trastornos emocionales y de la conducta. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es difícil, sobre todo si es temprano. A veces no se notan los patrones de movimiento claramente, pero básicamente uno puede hacer el diagnóstico en base a la clínica. La presencia de signos clínicos de parálisis cerebral es suficiente para plantearla. Hay que recordar también que los signos clínicos van evolucionando de acuerdo a la edad y al crecimiento propio del niño. Y entonces eso hace por eso que sea a veces difícil diagnosticarlo inmediato y el diagnóstico puede retrasarse, como les decía, hasta los 5 años. Sin embargo, existen predictores o algunas alteraciones que pueden predecir que este niño va a ir a parálisis cerebral. Entre esos están, por ejemplo, la presencia de posturas y movimientos anormales, la presencia de reflejos primitivos y posturales y la presencia de retraso en el desarrollo motor. Si vamos a hacer algún diagnóstico, algún test, lo más recomendable es que sea resonancia. Es superior en encontrar positividad que la tomografía. Y esto es importante, las neuroimágenes pueden mostrar anomalías, pueden ser absolutamente normal y eso no significa que el niño no tenga parálisis cerebral,
simplemente que no tienen ninguna alteración estructural evidenciable. ¿Ya? En algunos casos sí es imprescindible tomar imágenes cerebrales, tal es el caso de pacientes con ataxia y hemiplegia. El manejo de estos niños va a ser siempre interdisciplinario, no se debe agarrar una especialidad, sino requieren múltiples especialistas buscando principalmente alcanzar y maximizar el potencial de todas las áreas del desarrollo y así lograr la independencia, la mayor independencia del niño. El tratamiento debe ser temprano, continuo y adecuado. Adecuado para cada niño, no es igual un niño a otro. Y este manejo, que ya lo hemos visto en la parte de farmacología, tiene un patrón de pirámide donde va a estar en la base la terapia física, por arriba de la farmacológica y al último la quirúrgica solo para algunos pacientes. En la terapia física tenemos los fijadores, los estiramientos con férulas, con masajes. Hay una serie de estrategias y de técnicas que no van en grano. Modalidades lo mismo, hay calor, frío, pelotas, acupunturas, una serie de modalidades dependiendo la técnica, el maestro que las utilice. Los fármacos también se pueden usar, como hemos visto, pero todos tienen un límite muy marginal en su uso. En realidad, no hay ningún fármaco que sea aprobado específicamente para esto y que realmente sirva. Entonces, lo que sí se sabe es que la eficacia de las drogas para manejar la espasticidad es muy baja, que son comunes las reacciones adversas que pueden ser graves. Por lo tanto, no siempre están recomendados como primera línea como terapia coadyuvante. Otra sustancia es el el baclofen intratecal y la toxina botulínica como una inyección muscular. Técnicas más invasivas incluyen la rizotomía posterior selectiva, que implica la sección de las raíces motoras que permiten que haya este desequilibrio. Ya, tiene pocos estudios y no se usa mucho porque necesita una técnica. Otro factor importante que no siempre le damos el valor que debe es la nutrición. Alrededor de un tercio de los pacientes discapacitados son desnutridos y por distintos factores. En los principales está asociado a que los pacientes tienen dificultades en deglución. Hasta el 30-80% de los individuos con parálisis cerebral. Esto hace que no puedan ellos ser independientes de la alimentación, también otro factor, y la parte motora. Si nosotros queremos tratar a estos niños, tenemos que dar la nutrición. Y esto incluye terapia oromotora, estimular la deglución, manejar la masticación. Y en algunos casos se recurre a la alimentación oral por sonda nasogástrica y gastrostomía. Un factor importante es la terapia ocupacional. Todos los niños con parálisis cerebral deben tener una terapia ocupacional adaptada a sus habilidades. Es otra característica, no se detiene, es un trastorno que puede seguir mejorando. Ya, si bien es estacionaria, el desarrollo del niño podemos sacar ventaja y puede seguir aprendiendo. Ya, otra cosa importante es intentar o maximizar las capacidades comunicativas del niño mediante el uso de aumentativos, cartillas que expliquen las acciones y va a hacer que el niño mejore su comunicación. ¿Qué pronóstico tiene? La mayor parte de los pacientes tienen una buena sobrevida hasta el 30 años aproximadamente, un 87%. Hay factores adversos también que hacen que el paciente viva menos. Entre ellos están la tetraparesia espástica, por ejemplo, o que tenga alguna enfermedad asociada como epilepsia, retraso mental severo. Una cosa que siempre preguntan es la posibilidad de la marcha. Se calcula que el 25% de los niños con parálisis cerebral pues no van a caminar. Y algunos predictores de la marcha son que no sostenga la cabeza a los 9 años, que no se siente a los 3. La probabilidad de reambular en esos pacientes más lejana. Otros factores que
definen el pronóstico también está la presencia de problemas ortopédicos, cuántas cirugías se ha tenido, la educación y el empleo también son factores que van a mejorar la calidad de vida del paciente. Solo 40% de los niños con PC tienen empleo, es decir, un porcentaje muy bajo, aunque tengan capacidad intelectual normal. Factores como el aislamiento social, la dependencia y el dolor también son cosas a las que hay que dar atención. Y como les decía, ¿qué implicaciones tiene el hacer un niño, hacer el diagnóstico de discapacidad motora? En realidad tiene que ver con cómo vamos a afrontarlo esto como sociedad. La deficiencia se refiere al déficit orgánico que tenemos de alguna parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo que uso lentes tengo una deficiencia visual. La discapacidad se refiere a la incapacidad de llevar a cabo actividades de la vida diaria debido a mi déficit. Si yo no tuviera esta ayuda que son los lentes, no pudiera llevar a cabo mis actividades y eso me hace una discapacitada. Entonces la discapacidad depende directamente de los apoyos que pueda darle la sociedad a su discapacidad, como por ejemplo colocar rampas, colocar semáforos con ruido, para que la gente pueda desplazarse y pueda ser normal como cualquiera. La minusvalía es un concepto ya más asociado a la calificación que le dé el individuo con déficit la sociedad. Es la discapacidad que impide el desenvolvimiento en sociedad de manera independiente y autofinanciada, es decir, un individuo no puede valer menos que el otro, pero será minusválido si la sociedad no le brinda todos los elementos necesarios para superar esa su deficiencia. ¿Ya? Entonces, de nosotros depende mucho cuántos minusválidos podamos tener. Ya, deficiencias, como les digo, todos tenemos, pero la minusvalía, eso es un valor que le da a la sociedad. Y por último, para trabajar la parálisis cerebral no es solo una persona, sino es un equipo. El equipo en el que están incluidas la familia también, los profesionales en salud, los educadores, el equipo mental y la rehabilitación, todos trabajando en conjunto, es la manera de que podamos tener éxito. Y éxito es que un niño esté lo más adherido posible a las actividades de su vida. Eso es todo.